Frente a frente. Bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros e iniciar este día miércoles. Estamos a la mitad de la semana, hoy es 28 de noviembre del 2018. Un placer que los acompañe. Esto es Frente a Frente, les saluda Moisés Urbina. Vamos a hablar de política en segundo plano, vamos a hablar de economía en segundo plano. Vamos a hablar este día, durante los próximos 90 minutos, de una historia de éxito, de una historia de un empresario salvadoreño que tiene mucho que contarnos de lo que ha sido la experiencia de él, de su familia, de sus abuelos, lo que han tocado vivir durante muchos años. Estamos hablando de inicios del siglo pasado para llegar al punto donde se encuentran, cómo ve el país, qué esperanzas hay, qué soluciones se plantean y naturalmente un poco de la vida de esta persona. Usted lo conoce, se llama Fernando Poma, es un exitoso empresario de nuestro país y nos visita esta mañana para conversar los próximos 90 minutos. Señor, ¿cómo está? Bienvenido, Bien, Fernando. gracias. ¿Cómo Bien, le va? Bien, feliz de estar acá contigo. ¿Levantándose temprano hoy? Un poquito. ¿Se siente? Sí, se siente. Muy bien, señor. Estamos enterados, cumplen 100 años el próximo año, Así el Grupo es. Poma en el país. Grupo Poma en el país, 100 años, correcto. Y es una historia de larga data. Su bisabuelo español. Mi bisabuelo catalán, español de Barcelona, correcto. Sí. Mi bisabuelo... Bueno, es una historia interesante. Mi bisabuelo tuvo que parar de estudiar a los 12 años para ayudar a su familia porque su padre había muerto. Mi bisabuelo se llamaba Bartolomé Poma, catalán, y empezó trabajando como aprendiz de mecánico. Y así fue para aportar un poquito de dinero a su familia. Y trabajó como aprendiz de mecánico por un tiempo, después se fue de Barcelona a Francia y fue en Francia donde empezó a trabajar en reparar motores de barcos, y fue ahí a donde conoció a su esposa, Magdalena Botero. Y ella no hablaba, ella era italiana, y no hablaba español, y él no hablaba italiano. Entonces se comunicaban en el escaso francés que conocían, que era pues el lenguaje del amor, ¿verdad? Y así es como se comunicaban Bartolomé y Magdalena, y se casaron. Y él, como mecánico, recibió una carta de un amigo que vivía en México, que le dijo que en México habían oportunidades. Entonces era muy aventurero. En aquella época eran trayectos largos en barco y se decidió ir con su esposa y con su hija mayor, Didín, se fueron a México. Y empezó a trabajar en un pequeño negocio de transportes y como mecánico. Y posteriormente empezó la Revolución Mexicana y tuvieron que salir. Salieron en el último tren de México y decidieron irse hacia el norte. ¿Se fueron a dónde? ¿A Texas? A Texas, a El Paso, Texas. El Paso. Y ahí fue donde quedó embarazada mi bisabuela de mi abuelo Luis. Pero el calor los venció. En Texas, en ese lugar, había un calor tremendo y los venció. Y en ese momento un amigo francés que vivía en El Salvador temporalmente le escribió y le dijo: Bartolomé, venite a El Salvador. El Salvador es un país fabuloso, clima excelente, hay oportunidades. Entonces mi bisabuelo, siendo muy aventurero, decidió irse solo a El Salvador y su familia llegó 4 meses después. Conoció a su hijo Luis hasta 4 meses después de haber llegado. Su bisabuela se quedó en El Paso, Texas, embarazada. Mientras él probaba. Él venía a ver cómo estaban las cosas aquí en El Salvador. Así es. Entonces llegó a El Salvador y montó un pequeñito taller de mecánica. En aquel momento hay que recordarse que San Salvador era muy diferente. Por ejemplo, no habían calles pavimentadas. Todas las arterias grandes eran todavía calles de tierra. Estamos hablando aproximadamente ¿de qué año, Fernando? 1918. 1918. 18 en ese momento. Y entonces él montó este pequeñito taller y muy pronto un terremoto lo aplastó, o sea, destruyó su taller. Entonces tuvieron que vivir en un carro por una semana. Entonces él
Su esposa y sus 2 hijos vivieron en un carro por 2 semanas. Es una historia interesante. Después volvió a montar el negocio y después a los años un incendio destruyó otra vez el negocio. O sea, ya 2 veces destruido el negocio. Y volvieron a trascender. Y después no tenían dinero para mandar a ambos hijos a estudiar. Entonces estudiaban en el liceo francés, pero mi tía abuela, Didín, tuvo que parar de estudiar y ellos mandaron a su hijo Luis a Francia. Acuérdense que allá la educación era gratis y ellos venían de Europa, pensaban que la educación era mejor. Entonces mandaron a Luis a los 8 años a estudiar a Francia. ¿A los 8 años? A los 8 años. A estudiar el resto de lo que le quedaba A de la educación básica. estudiar colegio. Secundaria, universidad, todo a Francia, ¿verdad? Y mi abuelo se fue a Francia, pero tuvo que regresar a los 10 años de estar en Francia. De 8 a 18 años, tuvo que regresar a los 18 años, porque por tercera vez, esta vez quebraron. Tuvieron que declararse en bancarrota por la depresión que había empezado en 1929, en el año 33 quebraron y tuvo que traerse a su hijo de regreso de Francia a El Salvador. Mi abuelo incluso había pasado 10 años en Francia, tuvo que reaprender el español al regresar a El Salvador. Y así fue como una vez más tuvieron que empezar de cero. Entonces, en todo este lapso, mi bisabuelo había empezado a distribuir automóviles, pero automóviles con marcas que hoy ya no existen, por ejemplo, como Nash y Hudson y Essex. Estamos hablando de la década de los 30, el siglo pasado. La década de los 20. Y después en el 33 se declararon en bancarrota. Mi abuelo regresa a El Salvador y empieza a hacer un montón de cosas para aportar a su familia. Entonces puso un negocio de patés franceses que su mamá hacía, y obviamente en El Salvador a nadie le gustaba esa comida. Entonces fracasó en eso, o sea, no le fue bien en eso. Después dijo, no, quiero seguir. Entonces empezó a vender sombreros panameños también. Nadie quería sombreros panameños, entonces no le fue muy bien. Cerrar el negocio. Después puso un molino de arroz, también no le funcionó. Después vendió cerraduras y seguros, iba en mula y tampoco le fue bien. Puso incluso un teatro, creo que en San Miguel, y tampoco le fue bien. O sea que mi abuelo también fue una y otra experiencia de tratar algo, no le iba bien, trascendía, seguía. Y fue hasta los años 30, creo que el 38, puedo estar equivocado, pero el 38 que consiguieron la distribución de General Motors. General Motors en aquella época, acuérdense que los carros estaban empezando, habían 200 diferentes distribuidores de automóviles. Hoy en Estados Unidos hay 3, o sea, para ponerlo en perspectiva. Y decir General Motors en aquel momento era como decir, el top. No solo el top, sino era como decir lo máximo de la innovación. Es como decir computadoras Apple hoy en día. Estaba teniendo lo máximo de innovación y lo máximo de tecnología Lo en máximo, automotriz. en una empresa que era un monstruo, Y consiguió la distribución de General Motors. Creo que los carros eran Buicks y Chevrolet para camiones. Y fue así cuando finalmente, después de 20 años de haberse ido mi bisabuelo de Barcelona a Francia, Francia, México, México, Texas, Texas, El Salvador. Negocio pequeño destruido, negocio pequeño quemado. Tuvieron que vivir en una escuela después de que se quemó el negocio. Después mi abuelo se va a estudiar, regresa, pone una cosa de sombreros, patés, molinos, todo. Fueron trascendiendo y fue hasta 20 años después, más o menos, en el 38, que empezó a agarrar tracción y empezamos a avanzar. Y después mi abuelo, que era el que manejaba el negocio, hizo algo realmente insólito. Y lo que hizo fue que vio los carros de General Motors y vio que eran grandes y vio que eran gastones y decidió que ese no era el futuro, que carros tan grandes y tan gastones no era el futuro. Entonces regresó la marca
General Motors, regresó la distribución de General Motors y fue algo tan sorprendente para la gente de General Motors. Recuerde que General Motors era lo máximo de lo máximo, que el presidente de General Motors no lo podía creer. Entonces agarró y vino a El Salvador. A preguntar qué sucedía. El Salvador, un país pequeño, ¿verdad? Relativamente desconocido, vino el presidente de General Motors a El Salvador para ver quién era este señor que se atrevía a decirle que no iba a seguir a representando. decirle que no quería sus carros. Y entonces mi abuelo lo recibió, mi abuelo Luis, y le explicó, se metieron adentro, le dijo, mire, son bien grandes, son gastones, y no. Y entonces le regresó la marca, y después hizo algo aún más sorprendente. En aquella época, decir hecho en Japón era como hoy decir hecho en Cuba o hecho tal vez en Corea del Norte. Tal vez estoy exagerando un poquito, pero no era algo bueno. O sea, Japón acababa de venir de la guerra y Iba saliendo realmente de la guerra. Sí, no era no, el top tecnológico ni tampoco de diseño de automóviles. No. Más bien era bastante desconocido y bastante reconocido como mala calidad en esa época. Pero a él de repente le gustaron los carros Toyota y decidió, cuando Toyota era una marca desconocida totalmente, y decidió conseguir la distribución de Toyota. Y fuimos los primeros en todo el continente americano de tener la marca Toyota. Antes de Estados Unidos, antes de Canadá, antes de Sudamérica, antes de Europa. O sea, y los segundos en el mundo entero. Los segundos en el mundo entero de tener la distribución de Toyota. Segundos en el mundo entero distribuyendo Toyota y primeros en América Latina, en toda América. En toda América. Y fue hasta entonces que realmente empezó a agarrar tracción la cosa, pero creo que es una bonita historia en el sentido de que fueron décadas de probar y que no funcionaran las cosas, de incendios, de terremotos, y finalmente conseguimos las marcas Toyota, y así es como empezó el grupo automotriz, que fue nuestro primer grupo importante. Y después pues abrimos Solaire, nos metimos en Grupo Roble, y mi abuelo empezó a trabajar en lo que hoy llamamos complejos de usos múltiples a través de Grupo Roble. Hotel, que en aquella época era el Camino Real. En la Miramonte. Sí. La urbanización Miramonte. También Metrocentro, primera etapa, y la Torre Roble. Y así es como creamos el primer centro, digamos, complejo de usos múltiples. Y ahí es donde empezamos la década de los 70 hasta que empezó la guerra. La guerra fue otro momento también bastante duro para la familia Poma en El Salvador, señor. La guerra fue terrible, la guerra fue terrible. Vivíamos bastante bien, nos encantaba el país. Yo ya había nacido en ese entonces y recuerdo a mi abuela pidiendo en televisión que le regresaran a su hijo, ¿verdad? Habían secuestrado a Roberto Poma, la guerrilla lo había secuestrado y era un momento terriblemente complicado. Nosotros pensábamos que estaba vivo y realmente lo habían herido durante el secuestro y había fallecido durante el secuestro. Días después del secuestro pagamos el rescate. Fue negociado el rescate, pagado el rescate. Fue negociado, pagado el rescate y Roberto estaba muerto. Y entonces creo que principios del 77 nos fuimos a vivir, salimos huyendo y nos fuimos a Estados Unidos. Y yo recuerdo, porque yo era un niño en ese momento, recuerdo que nos fuimos a Hollandale y en un apartamentito en Hollandale, en la Florida, que es una pequeña ciudad en la Florida. Estábamos todos metidos, toda la familia Poma metida en un apartamento. Yo me acuerdo que dormíamos con nuestros padres. No es Miami, es un poquito al norte. No, un poquito al norte. Y estábamos en un pequeño apartamento y yo de niño no tenía la impresión de que sabíamos cuál era el plan. O sea, que no había, digamos, un sentimiento de seguridad. Y entonces en ese momento mi abuelo estaba destruido, realmente destruido. Mi abuela también. Y creo que mi papá en ese momento tuvo que agarrar un cierto liderazgo de la situación a pesar de su juventud. Y fue cuando empezamos a crear una base en Estados Unidos. Y creo que una de las cosas buenas de todo esto, a pesar de la enorme tragedia, fue que
operar en Estados Unidos y empezar de nuevo de cero. Cuando digo empezar de cero es porque los negocios operativos de El Salvador estaban operando a la mínima capacidad simplemente para no quebrar. Ajá. O sea, el Hotel Camino Real, por ejemplo, tenía todos los pisos cerrados excepto uno y todos los clientes eran reporteros. Exactamente, eran periodistas internacionales, todas las cadenas de televisión estaban ahí. Periodistas. Entonces fue así como empezamos de cero en Estados Unidos y eso mi papá tiene mucho mérito porque él fue el que empezó a crear esta base en Estados Unidos y eso creo que nos dio, pensándolo, nos dio, digamos, una manera de ver los negocios globalizados y nos dio un enorme aprendizaje de cómo poder operar en un mundo globalizado. Y fue así como terminamos viviendo en Estados Unidos 15 años. 15 años vivieron allá. 15 años. 76, 77, 15 Sí. años más. Estamos hablando hasta el 92, 91 aproximadamente. Así es. Y después, pudiendo habernos quedado en Estados Unidos, porque ya teníamos nuestra vivienda, ya teníamos una base fuerte en Estados Unidos. Mi padre y mi abuelo, por cierto, en esa época regresaban a El Salvador periódicamente a ver cómo estaban los negocios acá. Hay que recordar y subrayar que en aquel entonces no había internet y no había forma de estar manejando remotamente todo. No había nada de eso. Tenían que estar viajando, recuerdo, y venían un par de días al mes tal vez a ver eso. Pero ya teníamos una base en Estados Unidos, ya teníamos nuestra vivienda en Estados Unidos. Nosotros, nuestra generación ya estaba toda estudiando en Estados Unidos. Y después Operaban solo en El Salvador, ¿verdad, don Fernando? Solo en El Salvador, Ajá. solo en El Salvador. Y después ellos, yo creo que fue por responsabilidad al país, más que nada, porque ya teníamos una base en Estados Unidos. Y fue por responsabilidad al país, por amor al país y porque aquí se sentían en casa, aquí estaban sus raíces, que deciden después de la firma de los acuerdos de paz, deciden regresar al país. Y entonces a principios de los 90 empezaron a regresar al país, la familia Poma, los miembros de la familia Poma, a pesar de que ya estábamos totalmente viviendo una vida muy buena, ¿verdad? Allá, nosotros ya todos estudiando allá, y mi padre, mi abuelo y la familia deciden regresar a El Salvador. Así fue la historia. Trascender de incendios, terremotos, vivir en un auto, vivir en una escuela, probar sombreros, probar paté, probar a través de 60, 70 años, después empezar de cero en Estados Unidos, después regresar por amor al país, y así fue la historia. Así. Tuvieron la oportunidad de quedarse en Estados Unidos con toda la tranquilidad y la seguridad del mundo. Perfectamente. No andar en este país con todos los riesgos que significa, don Fernando. Ellos sintieron una responsabilidad al país, porque no teníamos que regresar al país, así fue, exactamente. No tenían que regresar, pero volvieron. Pero volvimos. Y aquí están. Y aquí estamos. Y no están solamente aquí, sino que están prácticamente en todo el área centroamericana y en muchos países de Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos. Hoy en día operamos en creo que 11 países con negocios operativos. Y aquí estamos. Esos negocios operativos los podríamos manejar de Costa Rica o de Colombia o de República Dominicana. Esa era la pregunta que le iba a hacer. Hoy existe la tecnología para que ustedes puedan vivir aquí o puedan vivir en cualquier otro país que represente mayor tranquilidad. Sí, y no solo por la tecnología, porque tenemos negocios en todos estos diferentes países, ¿verdad? Y a través de eso pudiéramos operar de cualquiera de estos países, pero continuamos amando este país, nos sentimos responsables por este país y queremos seguir aquí el resto de nuestras vidas. Ha ocupado en muchas ocasiones la palabra trascender. Trascender. Yo creo que esa es digamos, lo que yo aprendo de esta historia. Yo era un niño, ¿verdad? En los 70s, pero el mérito lo tienen mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, pero ellos han trascendido, han empezado de cero una y otra vez. Nadie heredó nada, no teníamos tierras, no teníamos fincas, o sea, era una cosa de trascender, empezar de cero y trascender. Y yo creo que hay muchas familias salvadoreñas que todos los días trascienden, que todos los días se encuentran con problemas y todos los días llegan a casa y dicen, ¿cómo vamos a hacer? Se me quemó el negocio, o me despidieron, o tuvimos esta tragedia familiar. Todos los días nosotros los salvadoreños trascendemos. Y esta es una historia de trascender a través de
100 años. Correcto. Hay mucho que hablar todavía, tenemos bastante tiempo y también tenemos que hablar de lo que son aquellos proyectos que tienen ustedes, porque están muy dentro de ayudar con la responsabilidad social a todos los sectores, sobre todo aquellos jóvenes que tienen la capacidad, la idea y la mente dispuesta para crecer y probablemente no tienen las oportunidades porque tienen que ayudar a sus familias a salir en el día a día. Vamos a hacer la primera pausa, don Fernando. Regresamos en aproximadamente 4 minutos y medio. Sigue con nosotros. Una plática y una conversación diferente esta mañana de miércoles 28 de noviembre aquí en Frente a Frente. Nos acompaña Fernando Poma, empresario reconocido en el país, y me voy a permitir leer un par de datos de quién es él para los amigos televidentes que nos sintonizan y también para quienes nos ven en los Estados Unidos. Es vicepresidente ejecutivo de Real Hotels and Resorts, la división hotelera del Grupo Poma. En su perfil de Twitter se define como empresario, músico, piloto, soñador, undergraduate degree de B.S. Cornell University, MBA de Wharton University of Pennsylvania, y también él es se graduó de la Escuela de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell y obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Wharton en la Universidad de Pensilvania. Hay gente que está a través de las redes sociales felicitándolo, hablando de esta trayectoria, encomiable labor. Mandan unas fotos incluso, que es, me imagino, la construcción del entonces Hotel Camino Real, si no me equivoco. Otra persona dice, mi papá trabajó en el grupo INSA. Muchos le mandan felicitaciones por este esfuerzo que se hace y la perseverancia de mantenerse en el país. Y esa es la pregunta a la que vamos. Y también un amigo televidente pregunta, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Empresario? Y hoy rockero. Déjenme adelantarles que sí, no vamos a evitar el tema, lo vamos a abordar un poco más adelante para que nos cuente cómo es ese paso de ser uno de los más exitosos empresarios de El Salvador a ser una persona reconocida en el mundo del rock y la música, que lo hemos visto últimamente y ya tienen un premio. Pero nos adelantamos un poco. Ahora, la gran pregunta que surge es, teniendo la oportunidad de vivir, bueno, tengo aquí entre los datos que operan, tienen 21 propiedades, 20 o 21 propiedades en inmuebles en prácticamente toda Centroamérica, algunos países de Sudamérica, el Caribe, los Estados Unidos. La gran pregunta que surge hoy es, ¿por qué El Salvador? ¿Cómo ve el país? ¿Cuáles son los mayores retos que tiene una nación como la nuestra, como para que los empresarios decidan mantenerse y seguir en este país? Bueno, ¿por qué El Salvador? Porque amamos el país y nos sentimos responsables y porque creemos que podemos cambiar las cosas. Creemos realmente que unidos podemos cambiar las cosas. Hay desesperación, miedo y sufrimiento, señor. Eso, exactamente, eso es lo que hay. Hay una situación terrible en el país ahorita y esa situación creo que la razón medular de esa situación de desesperación, de miedo, de sufrimiento, es la falta de oportunidades. Personas que no tienen empleo o personas que tienen trabajo pero no les alcanza, personas que llegan a sus casas y tienen niños con hambre. Es una situación realmente preocupante y es una situación que no debería ser así. Entonces, y creo que eso lleva a la desintegración familiar y entonces los jóvenes crecen sin padres, los jóvenes crecen sin una brújula, los jóvenes crecen sin un sentido de importancia, sin sentirse amados y sin tener un sentido de pertenencia. Y entonces, y tampoco tienen cómo ganarse la vida. Entonces, ese tipo de cosas las encuentran la familia, el sentido de pertenencia, el sentido de importancia y también cómo ganarse la vida a través de algunas organizaciones directivas, a través de las maras. Entonces todo va atado, la falta de oportunidades va atado al tema de la delincuencia. Entonces creo que ese es el problema fundamental. También tenemos retos en educación. La ESEN, por cierto, hizo hace un par de años un estudio de qué deberíamos enfocar en el tema de educación. Me sorprendió un poco y me sentí mal porque creo que nadie del gobierno llegó.
y era una presentación muy buena. Creo que enfocaron, si recuerdo correcto, la calidad del docente, la infraestructura de las escuelas, el porcentaje que se tiene que invertir en educación, también la cobertura de escuelas en todo el país, temas de medición para poder ver si realmente está funcionando o no el sistema, un currículum adaptado a la realidad del país y a la realidad de hoy en día con los cambios tecnológicos. O sea, hicieron realmente un análisis muy bueno. Hay que enfocar la educación. La educación va íntimamente atada al tema del empleo, ¿verdad? No puedes tener empleo si no tenés educación, o es mucho más difícil, sobre todo con el tema de inversión extranjera y el tema, digamos, de exportaciones de ciertos servicios y bienes al resto del mundo, que podemos hablar un poquito después. Después el tema de salud, ¿verdad? El tema de salud, que también va con el tema de trabajo y con el tema de inversión y con el tema de recaudación fiscal, o sea, todo va atado. En el tema de salud tenemos una situación terrible donde a veces una persona necesita un procedimiento para mañana y tiene que esperar 3 meses solo para que le den una cita. Entonces, o se agrava o se muere en esos casos. Así es, una situación. Y después la otra cosa, el otro reto, es la increíble polarización que vivimos en el país. Esa polarización, yo creo que también tiene que ver con falta de trabajo, porque la gente no tiene trabajo, la gente está desesperada, la gente tiene miedo, entonces la gente se agarra de una esperanza. Se agarran de una esperanza, porque esa esperanza es lo que permite que la gente pueda seguir viviendo y dando el siguiente paso y despertándose en la mañana y viviendo otro día con esperanza. Se agarran de la esperanza. Y yo creo, y es una cosa comprobada, que cuando tú necesitas esa esperanza porque tenés tanto miedo, tú lo que no querés es nada que refute tu esperanza. O sea, te agarras de la esperanza. Y si viene alguien y te dice, no, mira, te quiero explicar que la cosa no es así, la realidad es otra. Muchas personas, en vez de escuchar y lograr enfrentarse a eso, o en vez de escuchar y tener que potencialmente perder su esperanza, que es lo que los motiva a seguir viviendo y a seguir haciendo cosas, cierran los ojos y se agarran más fuerte de la esperanza. Y eso es producto del miedo. Entonces tenemos gente que agarra esta esperanza y gente que agarra esta otra esperanza. Y hay un conflicto entre diferentes personas que tienen miedo, que tienen esperanza, unos por esto y otros por esto. Y eso genera una polarización fuertísima. Y todo esto está siendo promovido también por la política partidaria, ¿verdad? Y las causas que necesitan enemigos para poder subsistir. Y entonces tenemos un problema de polarización a donde no llegamos a posiciones compartidas en temas básicos que son esenciales para poder salir adelante. Y ¿sabe lo más increíble de todo, lo más triste? Es que en el fondo no es tema de ideología. No tiene nada que ver con ideología. Tiene que ver con hacer lo correcto y hacer lo que funciona. Hacer lo correcto y hacer lo que funciona. Vengan de donde vengan las ideas, con sensibilidad, corazón, con integridad y con pragmatismo y con el valor para poder ver la realidad, porque no podemos hacer ningún cambio si no estamos dispuestos a tener el valor de ver la realidad, así como no podemos jugar un buen juego si no tenemos primero el valor de aceptar las cartas que tenemos. Entonces yo creo que, y tenemos que entender que las ideas pueden venir de donde sea, lo que tienen que es, esas ideas tienen que funcionar. Y tenemos que empezar a pensar no en términos de gobierno, sino en términos de nación. No en términos de gobierno, sino no en términos de gobierno, sino en términos de nación. ¿Qué es lo que le conviene al país?
es bien difícil para decirle a la población esto y hacer lo que lo entienda. Cuando usted dice están con los ojos cerrados, apegados a una esperanza, hay una desintegración familiar en el país galopante, hay jóvenes sin padres, sin brújula, sin sentido de pertenencia, buscan pandillas, una delincuencia incrementándose. Así es. Pareciese ser un panorama en el que no encuentra una luz al final del túnel. Así es. Así es. Y lo que tenemos que hacer es lograr o volvernos un país de oportunidades. Eso es lo que tenemos. Ese es el tema medular. Volvernos un país de oportunidades, ¿verdad? Volvernos un país de primer mundo. Un país, o aspirar a ser de primer mundo. Un país a donde la gente, en vez de querer salir, quiera entrar. Eso es lo que necesitamos. Exactamente. Ahora, ¿qué quiere entrar? Primero se necesita que los empresarios crean en este país. Ustedes han creído. Hay algunos otros empresarios que han creído en El Salvador también. Pero los niveles de crecimiento económico que tiene el país no son los aceptables como para que podamos darle oportunidades a todos estos jóvenes que se están graduando, ¿qué? 30,000 cada año y hay 55,000. Nosotros necesitamos crear 55,000 empleos al año anuales, para poder hacerle frente a las personas que están entrando al mercado laboral. Y al momento estamos creando 9,000. Necesitamos 55,000 y estamos creando 9,000. Y para esto, lo que necesitamos es crecimiento económico sostenible de un 5 o 6%, como era en los 90. En los 90 estábamos creciendo al 5%, sostenible a través del tiempo. Eso es lo que necesitamos para lograr esos 55,000 plazas de empleo de toda la fuerza que está entrando al mercado laboral. Y para el crecimiento económico se necesita inversión, no hay de otra, se necesita inversión. Y hay dos tipos de inversiones, ¿verdad? Está la inversión interna, y la inversión interna depende de los ahorros de las personas en el mercado interno y depende de su capacidad de financiamiento. Pero para lograr el crecimiento que yo estoy hablando no es suficiente el mercado interno, necesitamos también el mercado externo. Y el mercado externo necesitamos conectarnos con el resto del mundo en cuanto a servicios y bienes, sobre todo servicios y bienes de alto valor agregado. Necesitamos atraer inversión extranjera, necesitamos que recursos y capital e inversión de otros países entren a nuestra frontera si queremos realmente un crecimiento sostenible. No podemos contar simplemente con el mercado interno y necesitamos también reactivar y mejorar las exportaciones. Al presente creo que tenemos como 5.700 millones de dólares de exportaciones, pero necesitamos llevarlo a 7.000 a 8.000 millones de dólares de exportaciones. Son las exportaciones y esa inversión extranjera lo que nos va a permitir crecer. Y esas exportaciones tienen que ser con productos y bienes de alto valor agregado. O sea, me refiero a no enfocarnos en commodities que compiten en base a precios, sino en productos de alto valor agregado. Podemos, por ejemplo, capitalizar los clusters del aeropuerto, lo que está haciendo Aeroman. Podemos trabajar en algunos centros de servicio logísticos o centros de servicio administrativo para el resto del mundo. Podemos también trabajar en maquilas con productos de alto valor agregado. Call centers. Call centers, exactamente. Eso es el tipo de cosas que tenemos que enfocar. Que visualizar y ver para adelante. Ahora, la gran pregunta que surge en medio de todo esto es también, ¿ustedes tienen inversiones en qué? 10, 11, 12 países aproximadamente, si no me equivoco, por la lectura que he hecho. Hay críticas que se hacen, ¿por qué invierte en otra nación? ¿Por qué no solo en El Salvador? Okay. Y la misma pregunta se le puede hacer a otro empresario de que diga, mire, ¿y por qué van a Nicaragua, van a Honduras, van a Costa Rica, van a Panamá, pero no se fijan en El Salvador? Bueno, primero que nada, en los rubros en que nosotros competimos, simple y sencillamente no hay mercado para seguir creciendo en El Salvador. ¿No hay mercado? No hay mercado. No es suficientemente grande el mercado en los rubros que nosotros competimos. Entonces, hemos sido forzados a salir. Pero yo creo que hay que entender también cómo funciona el tema de inversiones. Hoy en día es muy diferente a cómo funcionaba hace 50 años. Y el tema tecnológico ha ayudado muchísimo en eso. Hoy en día, las inversiones
o los emprendimientos no tienen fronteras. O sea, hoy en día con una computadora yo puedo comprar en 5 minutos acciones de una empresa en China o en Japón o en Rusia, simplemente usando una computadora. Y puedo comprar los bonos de esa empresa en 5 minutos en una computadora. Y a nivel operativo puedo hacer exactamente lo mismo. O sea, hacer, por ejemplo, un hotel, hacer un hotel en El Salvador, o hacer un hotel en Colombia, o hacer un hotel en República Dominicana, o en México, en Estados Unidos, es relativamente similar. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es traer recursos de otros países al nuestro, porque la inversión no tiene fronteras y la inversión es racional. Y eso tenemos que aceptar, esa es la realidad, la inversión es racional y no tiene fronteras. Entonces, si nosotros queremos traer inversión al país, tenemos que volver el país más competitivo que los demás países con los que competimos por esa inversión. ¿Quiénes son nuestros competidores? Costa Rica, Panamá, Colombia, México, Estados Unidos, República Dominicana. Nosotros competimos por esa inversión y es la inversión necesaria para generar los 55,000 empleos que necesitamos cada año. Y entonces, si competimos por esa inversión, creo que sería racional que un gobierno bueno se hiciera las preguntas necesarias. Por ejemplo, y creo que no lo han hecho, honestamente, como crítica constructiva, creo que ningún gobierno ha hecho esta pregunta básica. ¿Por qué va a venir alguien a invertir a El Salvador versus invertir en Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Europa? Y si no podemos contestar ese tipo de preguntas, no vamos bien. Vaya, esa es una pregunta. Tenemos instituciones independientes que le dan al inversionista certeza. Tenemos seguridad jurídica. Tenemos contratos de estabilidad jurídica que le puedan permitir a ese inversionista tener la certeza y la confianza que las variables que utilizó para evaluar esa inversión se mantengan no a 1 o 2 años, sino a 10, 15, 20 años. Que no le van a cambiar las reglas. Tenemos políticas y leyes audaces en pro de la inversión que trascienden los diferentes gobiernos y que no van a cambiar con cambios radicales en la visión y el rumbo de un país. O sea, todas esas preguntas las tenemos que poder contestar. Y si nosotros no las podemos contestar, y no solo contestarlas, tenemos que contestarlas y tenemos que asegurar que cuando las contestemos sean más audaces y mejores y más competitivas y más diferenciadas que los demás países con los que competimos por esa inversión. Y de eso se trata. Tenemos que ser audaces, tenemos que ser competitivos y tenemos que diferenciarnos de nuestra competencia, que son otros países, para poder generar esos fondos, ese flujo, esas inversiones de otros países hacia el nuestro, porque eso es lo que hace crecer el pastel. Lo que hace crecer el pastel son ese tipo de inversiones. Y ya creciendo el pastel, tenemos que encontrar los mecanismos para que esa riqueza le llegue a la gente más necesitada. Tenemos que encontrar los mecanismos. Yo, por ejemplo, no creo en la teoría del rebalse. Eso le iba a preguntar. Cero creo en la teoría del rebalse. En el argumento que iba casi me hace creer de que lo que pensaba era la teoría del rebalse. No, cero. Creo que tenemos que encontrar los mecanismos. Pero esa inversión que genera los trabajos, genera también recaudación fiscal. Y esa recaudación fiscal se puede reinvertir en programas sociales, se puede reinvertir en infraestructura para llegar, digamos, a pueblos escondidos que no tienen infraestructura. Se puede reinvertir educación y salud. Educación, se puede reinvertir en salud, pero todo empieza con inversión. Si no hay crecimiento económico, si no hay inversión, no hay empleo. Y cabe mencionar una cosa también que creo que mucha gente no se da cuenta. Que la inversión en un país sin recursos naturales, como petróleo, por ejemplo, como un Venezuela que tiene petróleo, un país sin recursos naturales y un país sin grandes donaciones, lo público depende de lo privado. O sea, los empresarios micro, medianos y grandes son, a través de sus impuestos y a través de la recaudación fiscal, los que mantienen incluso al gobierno que a veces los critica. Esa es la realidad. ¿Hay predictibilidad en el país, Fernando? Predictibilidad es creo que tal vez lo más importante para la inversión, ¿verdad? Rentabilidad es una cosa
encontrar una oportunidad para rentabilidad. Para eso se requiere que haya mercado. Y la segunda cosa es predictibilidad, confianza, certeza. Certeza que tu inversión va a estar bien, como mencioné, no a 1 o 2 años plazo. Estas son inversiones a largo plazo. Un hotel dura 50, 60 años o más, centros comerciales. Entonces, predictibilidad. Lamentablemente no creo que hay predictibilidad. Creo que nosotros cada 5 años estamos sudando a dónde va a ir el país, cuál va a ser el rumbo. Necesitamos políticas que trasciendan los gobiernos y necesitamos encontrar una visión, de nuevo, repitiendo un poquito lo que dije, de hacer lo correcto y lo que funciona, vengan de donde vengan las ideas, encontrar espacios comunes por el bien de la nación y pensar en términos de la nación. Predictibilidad es lo que necesitamos. Esa confianza es tan importante que yo diría que la predictibilidad es más importante que la rentabilidad. Y por eso por eso es que hay personas que están dispuestos a comprar bonos soberanos de Estados Unidos que rinden 3% nominal. Y no de El Salvador, que rinden más. Sí, porque saben que comprando bonos soberanos de Estados Unidos, pues su dinero está seguro, pero para ganar 3%. Por eso digo que la rentabilidad es importante, pero lo más importante es la predictibilidad. La inversión le huye a la incertidumbre como una plaga. Entonces no es tanto cuál es el esquema, son los cambios radicales en políticas fiscales, en el rumbo del país, en decir que de repente vamos en el camino a Venezuela, cosas así que realmente uno se pregunta, bueno, pero si vamos en rumbo, digamos, a un Venezuela, que es un caso comprobado del fracaso, ¿por qué va a venir alguien a invertir a El Salvador? Es que es una pregunta con toda franqueza y como crítica constructiva, es una pregunta tan obvia. ¿Para qué va a venir alguien a arriesgar su inversión aquí si puede hacerlo, digamos, en Costa Rica? Nosotros, nuestra prioridad como familia Poma siempre ha sido El Salvador. Hemos estado aquí, como mencioné, a través de la trayectoria, incendios, secuestros, hemos vivido afuera, hemos regresado y queremos hacer más por el país, queremos seguir invirtiendo en El Salvador, pero necesitamos crear mejores condiciones, un terreno más fértil para poder seguir creciendo. Bien, tengo que hacer otra pausa comercial, vamos a regresar con estas ideas que tiene. Hay muchos temas más que abordar, también las fundaciones que tienen ustedes, medio lo del ESEN, pero hay fundaciones extremadamente gratificantes que se ve el trabajo que están haciendo, tal cual es el caso de Libres de Amor y también de Renacer. Volvemos en aproximadamente 5 minutos, siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de miércoles. Conversamos hoy con Fernando Poma, empresario. Él es el vicepresidente ejecutivo de Real Hotels and Resorts, la división hotelera del Grupo Poma. Hemos hablado ya de la predictibilidad, de la rentabilidad. Falta hablar un poco de delincuencia, los grandes problemas que tiene el país también y los esfuerzos que se están haciendo para controlarlo, señor. Bueno, en el tema de delincuencia, yo no soy un experto en el tema de delincuencia. Yo tengo algunas ideas filosóficas que van un poquito con mi personalidad, pero yo no soy un experto. Yo sí creo en el tema de la prevención. Como hablé anteriormente, creo que la gente está sufriendo, creo que eso genera y no tienen oportunidades, creo que eso genera una desintegración familiar y esos jóvenes buscan su manera de ganarse la vida, su sentido de pertenencia, su sentido de sentirse importancia en familias como las maras. Eso tiene que cambiar con mayores oportunidades. Creo también en el tema de la delincuencia que tenemos que mejorar sustancialmente el sistema judicial. El sistema judicial tiene que ser un sistema limpio, tiene que haber rendición de cuentas de las fallas de los jueces. Tenemos que tener un sistema judicial en el cual la ley sea pareja para todos sin excepciones. Y creo también, y esto tal vez va a sorprender un poquito, no creo tanto en el tema de la reinserción, para ser honesto. O sea, yo creo que hay que prevenir, hay que trabajar en el sistema judicial, pero si hay un criminal
que mata a puñetazos a su mujer, y si hay un criminal que viola a una niña de 6 años, y si hay un criminal que asesina o degolla a otro ser humano, esa persona debería pasar el resto de sus días en la cárcel, en mi opinión. Yo creo mucho en el tema de los derechos humanos, pero sobre todo en los derechos humanos de la gente inocente. De la víctima. De la víctima. Y me da tristeza leer los periódicos todos los días a donde mujeres son maltratadas y niñas de 6 años violadas. O sea, es una situación terrible, terrible. Falta de educación, falta de cultura. Entonces yo creo mucho en el tema de la prevención y siento incluso que gente que está en organizaciones de delincuentes deberían tener una salida. Yo tengo un amigo muy bueno venezolano que se llama Alberto Volmer, que ha creado ese tipo de estructura donde gente en las maras se puede salir y encontrar ese sentido de pertenencia y cómo ganarse la vida en su organización en Venezuela. Y creo que se pueden hacer cosas así, pero creo mucho en derechos humanos de la gente inocente. Hay gente que sus vidas están destruidas por agresores de todo tipo. Y esa gente, honestamente, yo creo que debería purgar una pena severa. Esa es mi filosofía sobre el tema de la seguridad y de la En el tema de reinserción, como usted lo mencionaba, específicamente ese es el caso. Porque sí habrán otras personas que probablemente quieran redimirse de lo que han hecho. Por eso, yo siento que hay gente que comete, digamos, ciertos errores o crímenes menores, pero crímenes así severos que son los que vemos todos los días en los periódicos. Homicidios y asesinatos es otro nivel, es otra cosa. Sí, homicidios, asesinatos y diría violaciones de niños, de los derechos de los niños. Hay, señor, bueno, y esto es de hablarlo, nos ha dado sus ideas de economía, inversiones, lo que hay que hacer para tener un mayor crecimiento económico en el país, la predictibilidad, la rentabilidad, cómo deben manejarse los dos términos, pero hay que recordar que este país tiene elecciones el próximo 3 de febrero. Sí. Y estamos hablando de lo que usted decía, que aquí hay que estar con el pañuelo y secándose la frente y apretando los dedos y cruzando los dedos para ver si no va a haber cambios de momento económico o de norte económico de acuerdo a quien llega al poder para los próximos 5 años. Y vamos a tener elecciones el próximo 3 de febrero. Así es, así es. Sí. Hay planteamientos, hay ideas, hay situaciones que le han mostrado candidatos que pueda decirse están dentro de lo que usted considera es el norte de este país que pueda tener o debería tener. Pregunta interesante. Como he hablado durante la entrevista, creo que lo fundamental son oportunidades. Tenemos que crear un país de oportunidades. La gente está sufriendo, la gente tiene miedo, la gente está desesperanzada, se está agarrando de una esperanza. Hay problemas de inmigración a otros países, se están rompiendo las familias, estamos generando a jóvenes que no tienen sentido de pertenencia, buscando eso en maras. Entonces yo creo que todo empieza con el tema de inversión, porque inversión es lo que lleva al trabajo y trabajos mejores con buenos salarios. Inversión es lo que lleva a recaudación fiscal que se puede reinvertir en programas sociales, en infraestructura y los mecanismos para llegarle a la gente de escasos recursos. O sea, que crecer el pastel y que esa riqueza también le llegue a la gente de escasos recursos. Y yo soy una persona pragmática, soy un empresario y soy una persona pragmática y todos los días tengo que analizar situaciones que no me gustan, pero lo más importante, lo que he aprendido a través de todos los años es que tú no puedes generar un cambio si no tenés el valor para ver la realidad. Si tú no tenés el valor para aceptar las cartas que tienes, no podés jugar tu mejor mano. Lo primero es aceptar las cartas que tienes. Y en este país, si estamos de acuerdo que lo fundamental son oportunidades de trabajo, yo creo que el único candidato en El Salvador que tiene la experiencia, la trayectoria y el conocimiento para generar miles de trabajos es Carlos Calleja.
definitivamente. Y creo que Carmen Aída Lazo lo apoya mucho en el tema de educación y creo que las dos cosas van juntas. Así como, y no creo que es cosa de intenciones también, yo creo que muchos candidatos pueden tener las mejores intenciones, pero así como usted no contrataría, digamos, a un poeta, por más amigo que sea, para construirle su casa, por más amigo, por todas las intenciones que tengan, así como usted no contrataría a un poeta para construirle su casa, contrataría seguramente un arquitecto, un ingeniero, un albañil, etcétera. No podemos esperar en el país que personas que jamás han logrado hacer lo que nosotros necesitamos en el país milagrosamente lo puedan hacer. Es que no quieran, no es que no tengan las mejores intenciones, es que simplemente no saben hacerlo porque nunca lo han hecho. Mucho depende también de quiénes se rodea y las personas capaces que pueda tener alrededor cada gobernante. Claro, eso es importantísimo, poder generar el mejor equipo de gente. Y creo que también Carlos, honestamente, viendo la realidad de las cosas, es la persona que puede convocar al mejor equipo de gente. Usted habrá escuchado también aquella idea y aquel término que se tiene de las argollas doradas alrededor de los mandatarios y los presidentes que llegan al país y que son esos grupos o esas personas las que en ocasiones le hablan al presidente y que no le dejan ver la realidad que está ocurriendo en el resto del país. Así es. ¿Cómo se asegura que el próximo presidente no vaya a tener esa argolla dorada que le tapa los ojos y le cierra los oídos? Bueno, yo no puedo asegurar eso, ¿verdad? Pero creo que una persona se tiene que mantener con los pies en la tierra y tiene que estar siempre abierto a la opinión de los demás. Al final del día, lo que quiere un buen presidente es rodearse de la mejor gente. La mejor gente. No es cosa, aquí voy a decir algo sorprendente también. Definitivamente no es cosa de ideologías, es cosa de hacer lo correcto y lo que funciona con sensibilidad, integridad y pragmatismo, como mencioné anteriormente. Vengan de donde vengan las ideas. Y la otra cosa, no es cosa de propuestas, no es cosa de propuestas. Entonces, si nosotros analizamos, y yo sé que eso sorprende, pero si nosotros analizamos los problemas del Salvador y agarramos un video y conseguimos en un video, digamos, ciertos paneles y discusiones y tanques de pensamiento de hace 10 o 15 años, nos vamos a dar cuenta de algo curioso. son los mismos problemas. Que son los mismos problemas. Y no solo son los mismos problemas, yo apostaría que 80%, obviamente ha habido un cambio tecnológico, pero 80% estamos hablando de las mismas soluciones. Mismos problemas y casi mismas soluciones. Y si algo tenemos en este país y en el mundo entero, son casos de éxito. Tenemos casos reales comprobados de éxito en la historia del mundo. Entonces nosotros no necesitamos reinventar la rueda, no necesitamos más pensantes, no necesitamos más analistas, no necesitamos más tanques de pensamiento, no necesitamos más estrategas, no necesitamos gente que quiera figurar. No necesitamos gente que quiera figurar y salir hablando y dando ideas solo porque quieren figurar. Lo que necesitamos es crear el mejor equipo de gente. Y cuando digo el mejor equipo de gente me refiero a gente que quiera agarrar la pelota, correr con la pelota y meter el gol. Gente de acción. No necesitamos más pensadores ni soñadores. Necesitamos gente de acción, necesitamos gente que está dispuesto a agarrar la pelota, correr con la pelota y meter el gol. Y creo que cualquier persona que logre la presidencia lo que tiene que hacer es convocar al mejor equipo de gente. Y ese equipo de gente no es la gente que lo rodea, no es la gente que quiere un trabajo, es la gente que el candidato tiene que llegar a casi hincarse y rogarle a la mejor gente que se una a su equipo. Eso es lo que tiene que hacer. Gente de acción, gente que quiere ejecutar. En una empresa es tan diferente. En una empresa nosotros vamos viendo la estrategia un poco así, ¿verdad? Y planificando, pero eso lo hacemos en 1 o 2 semanas.
pero cada minuto de todos los días del resto del año estamos ejecutando, ejecutando, ejecutando. El problema no son las ideas, el problema no son las propuestas, el problema es que hablamos y generamos tantas propuestas, pero no tenemos gente ejecutando, porque el que ejecuta no tiene la gloria, el que tiene la gloria es el que da la idea, el que sale en la televisión, el que sale haciendo todo esto. No necesitamos más gente figurando, necesitamos gente ejecutando. Entonces no es cosa ni de ideología, ni tanto cosas de propuestas, es cosa de tener una verdadera capacidad de ejecución. Y yo creo honestamente que Carlos Calleja tiene el potencial de poder convocar al mejor equipo de trabajo. Y esa es otra razón por la cual creo que sería muy buen presidente. Muy bien, tengo que hacer otra pausa comercial. Vamos a regresar en aproximadamente 4 minutos. Continúa con nosotros. Fernando Poma, empresario, vicepresidente ejecutivo de Real Hotels and Resorts, división hotelera del Grupo Poma, es precisamente nuestro invitado. El tiempo nos está comiendo, señora, y no hemos hablado de las fundaciones. ESEN, Renacer, Líbrate Amor, son puntos muy importantes para el país y precisamente para empresas como la suya. Bueno, nosotros como Grupo Poma y Familia Poma nos sentimos extremadamente agradecidos con Dios y agradecidos con todas las oportunidades que hemos tenido y siempre estamos buscando cómo regresar algo, ¿verdad? Cómo dar, cómo servir. Hace unos años estaba cenando mi papá y yo, los dos solitos, nos sentíamos, es rico a veces cenar solo con tu papá, y estábamos platicando cómo podemos ayudar más, cómo podemos dar a la gente que más sufre. Y llegamos a la conclusión que la gente que más sufre son las personas que tienen no solo carencias económicas, sino carencias emocionales. Y fue como fundamos Fundación Renacer para ayudar a niños abandonados y niños huérfanos. Y lo que hacemos a través de Renacer es traemos a esos niños de los hogares que por ley lepina tienen que salir a la calle a los 18 años, al terror de la calle a los 18 años, y los traemos a las empresas. Ellos escogen lo que les gusta y después los entrenamos en un oficio básico que ellos escogen y después les garantizamos un empleo, Y en la primera promoción hace 3 años fueron 17 graduados, la segunda promoción fueron 30 y esta tercera van a ser 60 y nuestra idea es ir sumando. Y ya se sumaron varias otras empresas amigas que están también contratando a estos jóvenes y es increíble poder sacar a estos jóvenes de la calle, ¿verdad? Niños abandonados por sus padres. Muchos de ellos tienen padres, pero simplemente los padres no los quieren. También un programa que se llama Sembrando Valores, a donde estamos dando valores a todos los niños de las escuelas públicas del país. Ya llevamos 850,000 niños de 1.5 millones de niños en escuelas públicas y la idea es dar valores para tratar de mejorar en el tema de la delincuencia. También en el tema de SEN, esto fue un proyecto de mi padre, SEN, la Escuela Superior de Economía y Negocios. Tiene 3 carreras. Carmen Aída Lazo. Carmen Aída Lazo, primera promoción de SEN. Es la primera promoción, ¿verdad? Un caso de éxito, tuvo una maestría de Harvard, todo con beca, y realmente una excelente persona. Y ESEN, oportunidades para todos. En ESEN aceptamos a los mejores y después vemos cómo les vamos a pagar la educación. O sea, 66% tienen o becas o financiamiento. O sea, que oportunidades para todos y excelencia académica son los 2 objetivos de SEN. Ya graduamos a más de 2,000 líderes, muchos de ellos ya vicepresidentes de empresas. Ahí tratamos de encontrar las joyitas, las personas esas que no tienen oportunidades. Muchos de ellos vivían en lugares, dormían en el piso y hoy en día tienen excelentes trabajos, vicepresidentes en algunas empresas. Les cambia la vida, es una manera de transformar vida. FUSAL, también trabajamos con el tema de salud y también con el brazo de SAF, que es la organización en Estados Unidos que tiene FUSAL. SAF ha logrado traer solo en el año pasado más de $30 millones de donaciones entre medicamentos e insumos varios al país. Y FUSAL tiene varios programas como Líbrate Amor, por ejemplo, para ayudar en el tema de la desnutrición infantil en los primeros 3 años de vida, cuando se le está formando el cerebrito al niño. Hemos ya impactado más de 140,000 niños y jóvenes en el país. Y también otros proyectos, ¿verdad?
residencial La Libertad, por ejemplo, construimos vivienda para más de 4,000 personas, sobre todo aquellos afectados por los terremotos del 2001. Tenemos Supérate Poma, también sacamos a jóvenes que vienen de situaciones problemáticas y les damos inglés, computación, valores, plan de vida, matemáticas, también para ayudarlos a salir adelante. 90% de ellos estudian después universidad, o sea que estamos haciendo bastante pues en la parte de fundaciones. Todo porque en el fondo nos sentimos agradecidos por todas las oportunidades que hemos tenido. Y hemos visto el ejemplo de lo que puede hacerse con estos jóvenes que, como usted dice, muchas veces no tienen ni energía siquiera para estudiar, duermen en el suelo y son de aquellos que ustedes ubican. Esta es la persona. Esta es la persona, este es el joven, duerme en el polvo, pero tiene potencial. Y 99% de los jóvenes que se gradúan de CEN en un lapso de 6 meses tienen un empleo y el salario promedio es más de $1,000. Entonces, entrar al CEN es una garantía que va a transformar tu vida. Muchos de ellos con maestrías, algunos doctorados después en Estados Unidos, gente que no tenía ninguna alternativa y después varios de ellos regresando al país, incluso para dar clases en el CEN. Muy bien, vamos a la última pausa, don Fernando. Regresamos en aproximadamente 4 minutos. Vamos a conocer otro lado de don Fernando Poma, lo que le gusta en sus tiempos libres y también no en sus momentos tan libres, la música. Siga con nosotros, ya regresamos. Muy bien, y mientras conversamos en esta parte final, esto es lo que muchas personas habían estado preguntando los pasados 75, 80 minutos. Lo vamos a dejar de fondo, es parte del video de una de las últimas canciones del grupo Steady Rolling, donde te has metido y tiene que contarnos cómo es que de empresario exitoso, de los más grandes empresarios del país, a rockero. ¿Lo podemos llamar rockero? Sí, así es. De día empresario, de noche rockero. Yo cuando nací, cuando era chiquito, quería ser rockero. Yo no quería ser empresario, yo quería ser rockero. A mí me gustaban las bandas, crecí con la música de mis padres, rock clásico, Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles, Jimi Hendrix, y quería ser guitarrista y rockero. Y a los 13 agarré la guitarra y me puse a tocar. Era una pasión, una obsesión. Y toqué en varias bandas y después por razones de trabajo lo tuve que dejar. Y a los 40 más o menos tuve un despertar, tal vez espiritual si lo queremos llamar así, a donde me di cuenta de algunas cosas. Primero me di cuenta que el futuro es ahora. O sea, cuando tenés 15, 16, 17 años estás planeando para cuando tengas 40, pero ya cuando estás en tus 40 tenés que empezar a cosechar lo que has sembrado. Y entonces dije, el futuro es ahora y no quiero vivir una vida con lamento. Si Dios me da vida hasta los 70, 80 años, quiero mirar hacia atrás y no decir que nunca me equivoqué, pero decir, ¿sabes qué? Hice todo lo que quise hacer adentro de mis posibilidades. Viví una vida intensa, amé plenamente, me conecté con mi esencia, o sea, con quién soy yo realmente. Viví una vida auténtica y genuina. No me dejé guiar por las expectativas ajenas, sino por lo que yo realmente quería hacer. Quiero vivir una vida sin máscaras, sin etiquetas, sin tratar de comprobarle nada a nadie.
Y entonces agarré una guitarra vieja y vi que estaba totalmente oxidada. Y le cambié las cuerdas y empecé a practicar. Vi que mis dedos en los 40 todavía funcionan. Y empecé a tocar con amigos y eventualmente encontré a Gerardo Pardo y a Benjamín Andrade. Hicimos una enorme química y fue así como nació Steady Rolling. Empecé después a grabar música original, a componer música. Y ya vamos por la mitad de nuestro segundo disco. Y ya recibieron un premio. La semana antepasada en Guatemala recibimos el premio por la canción más votada entre todas las canciones de música original en El Salvador. Yo empecé esto como un hobby y hoy en día pues ya hicimos 2 giras en Colombia, ganamos este premio hace 2 semanas y cuando te fascina el proceso de las cosas, si no estás pensando en un objetivo, te fascina el proceso, muchas veces llegas más lejos. Y a mí realmente el objetivo no es lo que me importa con Steady Rolling, es que me fascina tocar, me fascina componer música. Y lo que quiero es eso, vivir una vida sin lamentos, vivir intensamente y hacer lo que me apasiona. Yo sé que hay muchos televidentes que tienen sueños adentro, escondidos, pero recordémonos una cosa, que la vida es corta y todos vamos en una dirección. Lamentablemente todos vamos en una dirección y esto va a terminar algún día. Entonces vivamos de manera intensa, hagamos lo que nos apasiona, no vivamos la vida de nadie más. Vivir tu vida como tú quieres es tu derecho, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Lo que no es tu derecho es pedirle a alguien más que viva su vida como tú quieres. Ese no es tu derecho. Cada quien tiene su vida y la tiene que vivir de la manera que cada quien quiera, siempre y cuando no le haga daño a los demás, ¿verdad? Y entonces estoy tratando de vivir una vida sin lamentos y estoy haciendo lo que realmente me apasiona, sin interferir, obviamente, con las demás cosas que hago. O sea, también me gusta pilotear, me gustan las motos. Eso le iba a preguntar y la gente está preguntando, ¿piloto siempre? Piloto siempre, vuelo helicóptero, me encanta volar helicóptero, soy aficionado de las motos. Hago viajes en moto también, me gusta vivir de una manera intensa. He tenido un enorme apoyo de mi familia en todo. Eso le iba a preguntar, casado con hijos, ¿verdad? Casado con hijos, enorme apoyo de mi familia y realmente contento de hacer lo que me apasiona. Por cierto, el jueves tocamos en Eso The le iba a preguntar. Rooftop. ¿A dónde? En un bar que se llama The Rooftop, tocamos el jueves. Si alguien quiere llegar ahí, hay que llamar. ¿A partir de qué horas? A partir de las 8:30. 8:30. ¿Todos los días jueves? No, ¿O es eventual? Este jueves. Estoy tocando solo como una vez al mes ahorita por razones ¿Una de vez tiempo. al mes? Una vez al mes. Muy bien. Qué bueno haberlo tenido. Le agradezco el tiempo que nos ha brindado esta mañana. Gracias. Mensajes importantes. Este último, no puedo refutar sus palabras. No hay nada más bonito que poder vivir la vida dentro de lo normal, gozar y disfrutar, tratar de llevar la comprensión de la familia, que le ayude y le cooperen a uno en lo que uno está haciendo y tratar de, como usted ha dicho tantas veces en este programa, trascender. Trascender. Y lo más importante, como usted lo dice también, todos vamos en el mismo camino. En algún momento vamos a dejar este mundo. Todos somos, por más que nos peleemos, por más que tengamos diferencias, todos somos hermanos en la muerte. Y entonces si mantenemos eso en mente, al final podemos dar mucho más de nosotros, podemos compartir más, nos podemos estrechar la mano, podemos olvidarnos de nuestras diferencias, porque todos en el fondo somos seres humanos tratando de hacer lo mejor que podemos, en situaciones difíciles, pero todos vamos en el mismo camino. Entonces olvidemos nuestras diferencias y tratemos de recordar que al final somos hermanos salvadoreños. Qué bueno. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estos mensajes, señor. Y me decían también de Viva la Mañana que le teníamos que decir que su canción, precisamente esta, Donde te has metido, Steady Rolling, se mantiene dentro de las 5 tops qué bueno. de Viva la Mañana. Eso no sabía, qué bueno. Y hay una admiradora también que lo está viendo desde el otro lado de la pantalla, en el otro edificio, en otro de los foros de Telecorporación Salvadorena. Gina, ¿cómo estás? Muy lejos estamos, Moisés. Insisto, tenemos que hacer algo al respecto. Sí, muy Qué lejos bueno. estamos. Tenemos que estar más cerca para conversar todos los días y arreglar el país, así como hemos tratado de hacerlo esta mañana con don Fernando Pomo acá. Gracias, Bueno. Gina. ¿Qué tal, Fernando? Y en efecto, la canción de Steady Rolling ha gustado muchísimo y en el top 5 de Viva en la Mañana lo sabemos porque la gente sigue votando por ella.
Súper, gracias. Y ya lo saben, el próximo jueves en Rooftop, Este jueves, Este o sea, jueves. pasado Este mañana, jueves. en Mañana. The Rooftop. Mañana, The Rooftop. Sí, a las 8:30 de la 8:30. noche. sí, Muy bien, ahí así lo es. vamos a estar viendo. Gracias. Gina, qué gusto verte, salúdame a todos. Igualmente, Moisés, un saludo caluroso para ti y para toda la producción. Y nos quedamos con la señal de los canales 2 y 4. Tenemos un programa muy cargadito. Tenemos diversión, tenemos cocina, pero también temas de salud. Y hoy, mira, vamos a hablar sobre el medio ambiente y cómo las aves a veces nos anuncian el cambio del clima. Ya pasaron los azacuanes, por cierto, el invierno ya terminó y los hemos visto pasar en cantidades increíbles hacia el sur, lo que significa adiós las lluvias. Ojalá, hay un fenómeno del niño que parece que viene el próximo año. Abrazos. Bueno, un abrazo para ti.